No todo el dinero puede protegernos del poder de la naturaleza. En el verano de 2021, un empresario adinerado y su joven novia se aventuraron en la salvaje naturaleza de Alaska, buscando escape y aventura. Pero allí un solo error convirtió su sueño en una pesadilla. Lo que empezó como un viaje de amor y descubrimiento, pronto se transformó en una lucha por sobrevivir que ninguna preparación pudo prever. Era el verano de 2021 y un nuevo amor florecía entre el millonario empresario Eric y su novia Lily mientras se aventuraban en la remota naturaleza de Alaska. Su relación era reciente, marcada por la chispa del descubrimiento. Ambos compartían una pasión por la naturaleza, un vínculo que los unió pese a su diferencia de edad. Eric tenía 41 y Lily 27. Este viaje era su oportunidad de escapar de las demandas de la vida urbana. Era el 2 de julio y el día comenzó como cualquier otro de su travesía, con el aire fresco y el sol atravesando densos pinos. Con su equipo de senderismo impecable y una costosa cámara al hombro, Eric lideraba. Lily lo seguía de cerca. Bailarina de ballet y estrella de su compañía, Lily no encontraba dificultad en adentrarse en el agreste paisaje. Estaban a kilómetros de la civilización, dependiendo de sus provisiones y un reloj satelital para emergencias, pero se sentía segura al lado de Eric. Al avanzar la tarde encontraron un prado abierto. Flores silvestres se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eric le pidió a Lily que posara. Siempre buscaba la foto perfecta y ella era su modelo ideal, pero estaban peligrosamente cerca de la guarida de un oso grizzly. Su aroma invadió el aire tranquilo. El oso detectó la intrusión y no pudo ignorar el tentador y extraño olor. Mientras Eric buscaba el mejor lugar para la sesión improvisada, Lily se alejó unos pasos, escaneando el horizonte. Al principio no entendió qué la hizo congelarse, pero luego lo escuchó, un bajo gruñido que rompía la serenidad del prado. Lily respiró profundo y se giró lentamente hacia el ruido. En el fondo ya sabía lo que estaba por ver, pero nada se comparaba con la realidad. Allí estaba, un enorme grizzly con su pelaje dorado y marrón erizado de agitación. La criatura los observaba inmóvil y frío. Lily pudo notar que estaba a punto de atacar por su postura. Conteniendo el aliento, gesticuló hacia Eric, quien se giró justo cuando el oso cargó contra ellos, un borrón de músculo y furia. Eric soltó su cámara y empujó a Lily a un lado, guiado por instinto. Ella cayó al suelo, raspándose las palmas contra las rocas. Quería ayudarlo, pero el oso era más rápido. Eric retrocedió levantando las manos en un intento inútil de parecer inofensivo. Pero para el oso, Eric era un intruso, algo desconocido y peligroso. El animal acortó la distancia en un instante, levantándose sobre sus patas traseras antes de caer con las garras extendidas. El grito de Eric se cortó cuando el oso le desgarró el pecho, lanzándolo al suelo. La sangre salpicó la tierra cubierta de musgo, el aroma impregnando el aire. Lily se levantó como pudo, paralizada por la escena ante ella. Eric se agitaba bajo el peso del oso. Sus intentos de defenderse eran inútiles ante su inmenso poder. Las mandíbulas del grizzly se cerraron sobre su hombro, sacudiéndolo como un muñeco de trapo. Los huesos crujieron con un sonido espeluznante y sus gritos se apagaron en gorgoteos. Las piernas de Lily se sentían pesadas mientras observaba con horror. El oso dio un golpe final al cuello de Eric. Su cabeza giró de manera antinatural antes de separarse del cuerpo. El oso se erguía sobre su presa inerte, su hocico manchado de sangre, antes de detenerse. Olfateó el aire y giró su atención hacia Lily. Ella lo miró en estado de shock, tratando de comprender lo que veía. Solo minutos antes, Eric estaba vivo, respirando y riendo. Ahora su cuerpo estaba destrozado. El oso dio un paso en su dirección, pero apenas lo registró. Sentía pánico en las venas, pero el impacto de la brutal muerte de Eric era más fuerte. Retrocedió tambaleándose, sin controlar bien sus movimientos. Miró al animal y activó la señal de emergencia en su reloj satelital, rezando para que funcionara. Nunca lo había usado antes. El reloj era un regalo de Eric, y esta era su primera vez llevándolo. El dispositivo parpadeó en rojo, enviando su llamada de auxilio al vacío. El oso resopló sacudiendo su enorme cabeza y bajó a 4 patas. Olfateó el suelo, examinando el cuerpo inmóvil de Eric antes de retirarse hacia los árboles. Lily permaneció inmóvil. El silencio era ensordecedor, roto solo por el distante crujir de hojas. Vomitó al darse cuenta de que la ropa y las manos estaban empapadas de sangre de Eric.
Se obligó a moverse tambaleándose hacia el borde del prado, lejos del cuerpo y la cabeza de Eric. Su mente reproducía el ataque en detalle. La brutalidad y velocidad eran inimaginables. Eric se había ido y ahora estaba sola. Los minutos parecieron horas mientras esperaba una respuesta a su señal de auxilio. La naturaleza la envolvía, amplificando cada sonido, el crujido de una rama, el batir de alas. Su instinto le decía que siguiera moviéndose, alejándose del oso, pero sus piernas amenazaban con ceder a cada paso. Finalmente el distante zumbido de un helicóptero llegó a sus oídos. La alivió mezclándose con la culpa y el dolor. El equipo de rescate llegaría, pero solo la encontraría a ella. El sueño de Eric de escapar a la naturaleza se había convertido en una pesadilla que ninguno pudo prever. Cuando el helicóptero aterrizó, Lily saludó débilmente y cediendo al agotamiento. Al acercarse los rescatistas, se desplomó en sus brazos. El peso de lo ocurrido la venció. Estaba físicamente a salvo, pero su mente y alma llevarían para siempre las cicatrices de esa tarde. El 4 de octubre de 2020, Alex, de 23 años, de Carolina del Norte, con un espíritu inquieto, se aventuró en el corazón de las montañas Apalaches. Semanas atrás había decidido abandonar la universidad. Se sentía perdido desde hacía meses, como si siguiera un camino sin rumbo. Esperaba que esta caminata en solitario le ayudara a despejar su mente, encontrar inspiración y reflexionar sobre sus próximos pasos. La soledad del bosque parecía el remedio perfecto para su estado mental. La mañana era fresca y silenciosa mientras Alex se adentraba en el bosque. El sendero serpenteaba entre densos árboles, apenas iluminado por la luz que atravesaba el follaje. Disfrutaba el aislamiento, se deleitaba con el crujir rítmico de sus botas, un sonido que le ayudaba a organizar sus pensamientos. Al mediodía encontró un arroyo que fluía sobre piedras lisas. Estaba hambriento y necesitaba rellenar su botella de agua, así que decidió hacer una breve pausa allí. Se sentó en una roca plana junto a la orilla, sacando un sándwich y su filtro de agua de la mochila. El agua fría refrescó sus manos mientras llenaba la botella. El bosque, aparentemente tranquilo, lo rodeaba. Mientras comía, trataba de concentrarse en la paz del momento, pero sentía un leve malestar en el fondo de su mente. Algo no estaba bien, aunque no lograba identificar qué. Descartó la sensación y enfocó su atención en cada bocado. No sabía que su inquietud estaba bien fundada. Un oso negro hambriento había captado el aroma de su comida. El animal avanzaba sigilosamente entre la maleza, con movimientos deliberados y predadores. Absorto en sus pensamientos, Alex no notó el crujir de ramas ni el susurro de las hojas. El oso ya estaba cerca cuando él se levantó para continuar su camino. Alex se giró hacia el sendero y quedó paralizado. El enorme oso oscuro estaba a apenas 6 metros, con la cabeza baja y las orejas hacia adelante. La repentina proximidad lo llenó de terror. Instintivamente intentó retroceder, pero el oso cargó contra él, una bestia hecha para perseguir y matar. El impacto lo lanzó por el aire. Su espalda golpeó el suelo con fuerza, dejándolo sin aire. Simultáneamente las uñas desgarraron sus omóplatos, rompiendo tela y piel con facilidad. El dolor era agudo y abrasador, como si su espalda estuviera en llamas. Pateó con desesperación sus botas golpeando el pecho del oso, pero solo lograron enfurecerlo más. El oso gruñó un sonido bajo y gutural que resonó en el pecho de Alex. Con sus mandíbulas agarró su pierna, hundiendo los dientes en el músculo. Alex gritó, pero nadie lo escuchó. El oso comenzó a arrastrarlo hacia la maleza, con sus enormes garras arañando el suelo mientras lo llevaba más profundo en el bosque. El pánico lo invadió mientras luchaba contra la fuerza del oso. Se aferró a raíces y rocas cercanas, intentando anclarse desesperadamente, pero su agarre se deslizaba cada vez. La sangre empapaba sus jeans y se acumulaba debajo de él mientras el oso volvía a morder, sacudiendo la cabeza violentamente. El dolor era insoportable, irradiando por todo su cuerpo. En un momento de claridad, Alex entendió que era cuestión de vida o muerte. Si no actuaba el oso lo mataría, incluso lo devoraría. Extendió la mano hacia su mochila, que había caído a un lado durante el ataque. Sus dedos rozaron la tela, pero el oso lo tiró de nuevo, alejándolo más. Su visión se nubló ya fuera por lágrimas, dolor o pérdida de sangre, no podía saberlo. Cada movimiento le provocaba nuevas oleadas de agonía, mientras su fuerza disminuía con cada segundo. El oso lo arañó en el torso,
destrozando su chaqueta y cortándole las costillas. Alex intentó protegerse con los brazos, pero el poder del oso era abrumador. El aire se llenó del aliento caliente del animal y el olor metálico de la sangre, sofocándolo con su intensidad. El bosque se había convertido en un campo de batalla, y Alex estaba perdiendo. Sus pensamientos se fragmentaban, oscilando entre el miedo y la desesperación. Pensó en su familia, en los amigos que había dejado atrás, en la vida inconclusa que esperaba ordenar con este viaje. Cuando el oso mordió su costado, los gritos de Alex se debilitaron. La sangre empapaba el suelo y su cuerpo se enfriaba y entumecía. El oso se detuvo con el hocico cubierto de sangre y olfateó el aire. Giró la cabeza brevemente, como si percibiera algo a lo lejos, pero volvió a concentrarse en Alex, asestándole otro feroz zarpazo en el pecho. A lo lejos, un débil sonido de un silbato de excursionista rompió el caos. El oso levantó la cabeza nuevamente con las orejas alertas. Con un gruñido se dio la vuelta y se internó en el bosque, dejando a Alex destrozado y desangrándose entre la maleza. Cuando llegaron los rescatistas, Alex ya no estaba. Su cuerpo era casi irreconocible, destrozado por el ataque. El suelo manchado de sangre narraba su lucha. La historia de Alex se propagó como una advertencia para los excursionistas y un recordatorio sobrio de los peligros de la naturaleza. Para quienes lo conocieron, su trágico final fue una dolorosa pérdida, una vida truncada en su búsqueda de dirección. Su memoria permaneció en las sombras de las montañas Apalaches, pero nada ni nadie pudo devolver a Alex. En julio de 2023, Laura y Ben, de 42 años, acamparon en una zona remota de un parque nacional en el sureste de Columbia Británica. La pareja, que se consideraba almas gemelas y llevaba 7 años de casados, era inseparable y había construido su relación sobre pasiones compartidas. Acampar era su actividad favorita, un momento para estar juntos, lejos de las distracciones de la vida moderna. Era su oportunidad para enfocarse en ellos mismos, dejando el resto del mundo en segundo plano. Este viaje no fue la excepción. Eligieron un lugar apartado junto a un arroyo cristalino, rodeado de imponentes árboles y el suave murmullo de la naturaleza. Esa noche, mientras el sol se escondía tras las montañas, preparaban la cena cerca de su tienda. El aroma de la comida chisporroteando se mezclaba con el aire fresco de la noche y ambos reían mientras trabajaban juntos. El bosque estaba tranquilo, con el ocasional crujir de hojas o el canto lejano de un pájaro. Todo parecía en calma, o eso pensaban Laura y Ben. Mientras cocinaban, escucharon un ruido. Al principio fue suave, un crujido entre los arbustos, nada fuera de lo común. Ben miró hacia el sonido, suponiendo que era un animal pequeño buscando comida. Laura siguió revolviendo la comida y regresó a los árboles, pero el ruido se hizo más fuerte, acompañado por el inconfundible chasquido de una rama al romperse. Entonces Ben se tensó, su instinto se activó y fijó la vista en la dirección del sonido. Antes de poder reaccionar, un enorme oso grizzly emergió de las sombras. El oso era colosal, su grueso pelaje vibraba con los músculos, como los que se ven solo en documentales. El animal estaba interesado en la comida. Su hocico se movía, atraído por el delicioso aroma del plato de Laura. Por un momento todo quedó en silencio, el aire cargado de tensión. Y luego el animal atacó, transformando la tensión en puro terror. Ben reaccionó primero, colocándose frente a Laura mientras el oso se acercaba. Agarró lo más cercano, una sartén metálica, y la golpeó con todas sus fuerzas, pero el oso apenas reaccionó. Se abalanzó sobre él, derribándolo. Ben sintió un dolor agudo en la espalda, incapaz de saber si podría moverse. El oso mordió su brazo, con sus poderosas mandíbulas triturando huesos y desgarrando carne. Laura gritó con un sonido que atravesó el caos. Intentó correr en busca de ayuda, pero el foco del oso cambió. Soltó a Ben y persiguió a Laura. Apenas dio unos pasos cuando el oso golpeó sus piernas, derribándola al suelo. Su cuerpo cayó de forma antinatural mientras tocaba la tierra. El oso desgarró sus muslos, rompiendo su ropa y dejando heridas profundas. La sangre fluía de sus lesiones, empapando el suelo. Laura intentó arrastrarse, pero el dolor era insoportable. Los gruñidos del oso eran ensordecedores, apagando sus jadeos desesperados. Dañado y sangrando, Ben se obligó a moverse. Cada músculo de su cuerpo gritaba mientras se arrastraba hacia Laura. Su brazo derecho colgaba inútil, la sangre manando con cada movimiento.
Logró alcanzar una rama grande, sus dedos temblorosos apenas podían sostenerla. Golpeó al oso con adrenalina pura, golpeando su costado. El oso se giró gruñendo, con su enorme cabeza a centímetros de Ben. Lo atacó de nuevo, arañando su pecho. El impacto lo lanzó al suelo y mientras el mundo giraba, Ben luchaba por mantenerse consciente. El oso, como si hubiera hecho suficiente, resopló fuerte antes de retirarse al bosque. Sus pasos se desvanecieron, dejando un silencio inquietante. Ben sentía que se desmayaba. Cuando recobró el sentido, ya era completamente de noche. Yacía inmóvil, su cuerpo destrozado y su mente en caos. Giró lentamente la cabeza con su visión borrosa y vio a Laura a pocos metros. Su cuerpo estaba quieto, sus piernas destrozadas, rodeadas de un charco oscuro. Se arrastró hacia ella, su respiración entrecortada y húmeda. Cada centímetro era una eternidad. Cuando la alcanzó, puso una mano temblorosa en su hombro. Su piel estaba fría, sus ojos entreabiertos. En el fondo sabía que había muerto, pero se negaba a aceptarlo. La abrazó sosteniendo su cuerpo sin vida contra su pecho. La sangre de ambos se mezclaba, pero no le importaba. El tiempo perdió sentido mientras la sostenía. El bosque que una vez amó era ahora una pesadilla. No podía soltarla, incluso cuando sus fuerzas desaparecían. Finalmente escuchó pasos que se acercaban. Un equipo de rescate había sido enviado tras reportes de un ataque de oso. Cuando llegaron, encontraron a Ben sentado en la tierra, abrazando el cuerpo de Laura. Su rostro estaba pálido, su expresión vacía y sus heridas eran graves. Le pidieron que la soltara para atenderlo, pero él se negó, apretando su agarre, incluso estando al borde del colapso. Solo la soltó cuando perdió el conocimiento. Los rescatistas actuaron con rapidez, estabilizándolo lo mejor que pudieron antes de llevarlo a un lugar seguro. El cuerpo de Laura fue envuelto con cuidado en una lona. El amor de la vida de Ben se había ido para siempre. En los días que siguieron, Ben revivió el ataque una y otra vez en su mente, atormentado por cada detalle. Se culpaba por no haber protegido a Laura, por no ser lo suficientemente fuerte para salvarla. Su pérdida dejó un vacío que sabía que nunca podría llenar. Juró que nunca se volvería a casar, pues el vínculo que habían compartido era demasiado sagrado para replicarlo. Dan, Laura, Mike, Sarah, Tom y Jane habían esperado durante meses su excursión de campamento en un parque nacional en el rincón noroeste de Wyoming. Finalmente, en septiembre de 2022, llegó el momento de su aventura. Todos eran excursionistas con experiencia, pero descuidados respecto a las estrictas normas de seguridad contra osos del parque. Su campamento era pintoresco, junto a un arroyo cristalino y altos pinos, pero su actitud relajada hacia los protocolos pronto los llevaría a la tragedia. La tercera noche del campamento, se reunieron alrededor de una fogata para asar malvaviscos. Los restos de la cena quedaron mal envueltos en la mesa de picnic, y el recipiente para osos quedó olvidado en el baúl de un auto estacionado demasiado lejos. Cansados de caminar, se retiraron a las tiendas, dejando que el murmullo de insectos y el crepitar de la fogata los arrullaran. La quietud de la noche atrajo a un visitante no deseado, un oso grizzly hambriento y enorme. El depredador avanzó silenciosamente por el bosque, atraído por el aroma de grasa y malvavisco. Se detuvo en el borde del campamento, observando con ojos oscuros. Su nariz se movió y avanzó hundiéndose en la tierra suave. Dan, el más cercano a la mesa de picnic, fue el primero en pagar el precio por su negligencia. El oso se acercó a su tienda, olisqueando y rasguñando la delgada tela. La rasgó con espantosa facilidad, sus garras cortando el nylon como si fuera papel. Dan despertó de un salto, la confusión dando paso al terror al encontrarse cara a cara con el oso grizzly. Intentó retroceder, pero el oso le asestó un zarpazo, sus garras desgarrando su pecho. La sangre salpicó las paredes de la tienda mientras Dan gritaba, un sonido que resonó en los oscuros bosques. El oso apretó sus poderosas mandíbulas alrededor de la pierna de Dan y lo arrastró hacia el exterior. Él pataleaba y se retorcía, pero la fuerza del oso era abrumadora. Lo inmovilizó con sus enormes patas, los dientes hundiéndose en su torso. Los gritos de Dan se desvanecieron, ahogados por el horrible crujido de los huesos. El alboroto despertó a los demás. Laura y Mike se incorporaron rápidamente, la confusión y el pánico invadiendo sus mentes mientras procesaban el ruido afuera. Sarah buscaba con torpeza su linterna, sus manos temblorosas luchando por abrir la tienda. Tom tomó un palo grande de la fogata y corrió hacia el sonido de los gritos de Dan.
Cuando Tom llegó, Dan estaba en silencio. Su cuerpo yacía torcido y ensangrentado en el suelo, el oso sobre él. Tom gritó y golpeó el costado del oso con todas sus fuerzas. El oso rugió y su cabeza giró hacia Tom, mostrando sus dientes amarillentos que brillaban a la luz de la luna. El oso atacó asestando un zarpazo a Tom con una de sus poderosas patas. Las garras rasgaron su chaqueta y se clavaron en su pecho, abriendo profundas heridas que lo derribaron al suelo. Tom jadeó por aire, su pecho subiendo y bajando mientras la sangre brotaba de las heridas. El oso se sobrevoló gruñendo bajo y profundo, antes de lanzar otro zarpazo a su pierna. Laura y Mike salieron de su tienda justo a tiempo para ver al oso de pie sobre Tom. Laura gritó agarrando el brazo de Mike, pero él la apartó, instándola a correr. El oso giró la cabeza hacia ellos, sus ojos fijándose en el movimiento. Por un momento dudó con sangre goteando de su boca, antes de regresar a Tom y darle una última mordida mortal en el cuello. Los demás se dispersaron en el bosque, con la respiración entrecortada y los corazones latiendo desbocados. La oscuridad los desorientaba, las ramas golpeaban sus rostros y las raíces atrapaban sus pies mientras corrían. Jane tropezó y cayó, raspándose las rodillas, pero Mike la levantó de un tirón y siguieron corriendo. No se detuvieron hasta llegar a una estación de guardabosques a casi 1 milla de distancia. Jadeando y con los ojos desorbitados, golpearon la puerta con fuerza, despertando al guardabosques de turno. Intentaron explicar lo sucedido, sus palabras atropellándose unas con otras en un torbellino de pánico, pero el guardabosques entendió lo suficiente. Tomó su radio y un rifle, pidiendo refuerzos mientras se preparaba para dirigirse al campamento. Cuando el grupo regresó con el guardabosques y su equipo, el campamento era una escena de horror. La tienda de Dan estaba hecha jirones, su cuerpo sin vida tendido en un charco de sangre. Los restos de Tom yacían cerca de la fogata, con el pecho y el cuello desgarrados. El oso se había ido, pero las marcas de garras y las huellas estaban por todas partes, un sombrío testimonio de la violencia del ataque. Los sobrevivientes se quedaron inmóviles, incapaces de procesar la carnicería. La realidad de sus decisiones y su imprudencia los golpeó con fuerza. Laura se aferró a Mike, su cuerpo temblando incontrolablemente. Jane lloraba en el hombro de Sarah, mientras ésta miraba fijamente al suelo con el rostro pálido. Los guardabosques aseguraron la zona y comenzaron a rastrear al oso, decididos a evitar otro ataque. Los amigos sobrevivientes fueron escoltados fuera del lugar con un silencio pesado de culpa y dolor. Jamás olvidarían la imprudencia que les arrebató a 2 de sus mejores amigos ni los ojos enloquecidos del animal, ojos que no prometían más que muerte. En sus sueños, el oso aún los cazaba. A los 52 años, Thomas Jean era solo un aficionado a la fotografía de vida silvestre, pero esto no significaba que fuera menos apasionado que los profesionales. En septiembre de 2022, se aventuró en una caminata en solitario por los densos bosques de Idaho, listo para capturar fotos extraordinarias de osos negros. El bosque vibrante con los colores cambiantes del otoño estaba lleno de hojas que crujían y el lejano canto de las aves. Era el tipo de lugar donde Thomas realmente podía alimentar su pasión. La fotografía de vida silvestre era su escape de la monotonía diaria. Armado con su fiel cámara, Thomas se adentró más y más en el bosque, ansioso por acercarse a los animales que tanto admiraba y respetaba. Caminaba en silencio, con sus botas crujiendo suavemente sobre el suelo. Pasaron horas mientras fotografiaba ardillas, subiendo árboles y alces pastando en claros iluminados por el sol. Su corazón se aceleraba cada vez que encuadraba una toma, impulsado por la emoción de capturar la belleza de la naturaleza. Al seguir un sendero estrecho, vio un oso negro alimentándose entre arbustos de bayas a lo lejos. Finalmente, estaba tan cerca de su objetivo. El oso era más grande que otros que había visto. Se movía lentamente, con el hocico enterrado entre las ramas mientras recogía frutas maduras. Thomas se detuvo, conteniendo la respiración. Había esperado esta oportunidad, una foto perfecta de un oso en su hábitat natural. Se agachó ajustando su cámara con manos temblorosas. El oso parecía ajeno a su presencia, y Thomas avanzó con movimientos calculados y silenciosos. Se posicionó tras un tronco caído, apuntando su lente hacia el animal. El suave clic del obturador llenó el aire mientras capturaba foto tras foto.
pero el oso, ya sin interés en su comida, levantó la cabeza. Sus orejas se giraron y su nariz olfateó algo extraño. Miró hacia Thomas, con sus ojos oscuros fijos en él. El corazón de Thomas latió con fuerza al darse cuenta de lo cerca que estaba. ¿Cómo pudo ser tan descuidado? El oso cambió de postura, tensando su enorme cuerpo mientras evaluaba al intruso. Ignorando su creciente inquietud y sus instintos, Thomas dio otro paso adelante, decidido a obtener una toma más clara. El oso dejó escapar un gruñido bajo, una advertencia inconfundible. Debería haberse retirado en ese momento, pero se enfocó en la imagen que quería. Levantó su cámara una vez más. La última foto que tomó fue del oso cargando hacia él. La velocidad del animal era asombrosa. Thomas retrocedió tambaleándose, dejando caer la cámara al intentar escapar. El oso lo derribó con facilidad, su cuerpo cálido y pesado empujándolo al suelo. Las mandíbulas se cerraron sobre su hombro y sacudiéndolo violentamente. Podía sentir los dientes del oso perforando su carne y músculos. Thomas gritó, pero el sonido se perdió en la inmensidad del bosque. Luchó bajo el peso del oso, empujando con sus manos su pecho cubierto de pelaje, pero era como intentar mover una roca. El oso soltó su hombro solo para morder su torso. Sus garras desgarraron su costado, rasgando su chaqueta y la piel debajo. La sangre empapó la tierra, tiñendo las hojas a su alrededor. Actuando por instinto, Thomas intentó arrastrarse, usando su brazo sano para avanzar sobre el suelo. El oso lo siguió sin tregua, arañándole las piernas con sus garras. Su visión se nubló por el dolor, pero siguió moviéndose desesperado por escapar. Sus manos encontraron una rama grande y la blandió contra el oso. El golpe alcanzó su hocico, pero solo enfureció más al animal. El oso rugió y se lanzó de nuevo. Esta vez sus mandíbulas alcanzaron la parte superior de la espalda de Thomas, hundiendo sus dientes. Su fuerza se desvanecía y sus extremidades se debilitaban con cada segundo. Podía sentir la calidez de su sangre formando un charco debajo de él, mientras los bordes de su visión se oscurecían. Los minutos se alargaron, cada segundo fue una eternidad mientras el oso continuaba su ataque. Finalmente satisfecho, el animal retrocedió, respirando con dificultad. Se quedó un momento mirando el cuerpo destrozado de Thomas antes de alejarse hacia las sombras del bosque. Thomas permaneció inmóvil, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Su mente estaba nublada por el dolor y el shock, mientras el bosque giraba en un borrón de colores y formas. Intentó pedir ayuda, pero su voz era apenas un susurro. La cámara destrozada yacía a unos metros de distancia, con el lente roto y cubierto de tierra. Horas después, un equipo de búsqueda llegó, alertado por su falta de contacto. Siguieron su rastro en el bosque, sus linternas cortando la penumbra. Cuando lo encontraron estaba inmóvil. Los rescatistas actuaron, pero era demasiado tarde. Thomas había sucumbido a sus heridas. Las profundas laceraciones y la pérdida de sangre resultaron fatales. Su equipo fue recuperado y la cámara rota quedó como un sombrío recordatorio de sus últimos momentos. Las autoridades marcaron la zona como peligrosa, advirtiendo a excursionistas y campistas sobre el oso agresivo. Fue como una advertencia para quienes se aventuran en la naturaleza. Buscó capturar la belleza de la vida silvestre, pero subestimó su ferocidad. El bosque lo reclamó, dejando solo su equipo destrozado y la escalofriante memoria de su último encuentro con lo salvaje. Era junio de 2023. Y el sol brillaba alto en el cielo de Montana, iluminando el río serpenteante donde Mark y su hijo Nathan, de 12 años, pescaban. La tranquilidad del lugar era justo lo que Mark había buscado, una oportunidad de conectar con su hijo lejos del caos de la vida diaria. Nathan había reído antes al atrapar su primer pez, pero ahora ambos permanecían en silencio, concentrados en el suave movimiento del agua. Al otro lado del río, un oso grizzly emergió de entre los arbustos densos. Su aparición fue repentina e inquietante. Mark lo notó primero, paralizándose al cruzar la mirada con el enorme animal. El oso olfateó el aire, levantando la cabeza al captar el aroma de pescado y de humanos. Nathan siguió la mirada de su padre, pasando de la emoción a la inquietud. Mark dudó. El oso estaba en la otra orilla. Pensó que podría irse si permanecían quietos, así que murmuró una rápida oración y continuó pescando, indicando a Nathan que hiciera lo mismo. Pero el oso no se fue, sino que se acercó al borde del agua. De repente atacó. El oso se lanzó al río, avanzando con fuerza a través de la corriente.
El agua salpicaba salvajemente mientras acortaba la distancia. Mark soltó su caña y se interpuso frente a Nathan, con el corazón acelerado, enfrentándose al tamaño abrumador del depredador. El oso emergió del agua, empapado y furioso. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el animal lo golpeara con una fuerza que lo lanzó al río. El agua helada lo arrastró varios metros corriente abajo. Intentó agarrarse a las rocas bajo la superficie, pero su atención estaba en Nathan, ahora cara a cara con el oso. Nathan gritó cuando el oso se abalanzó, mordiendo su brazo. El niño forcejeó para liberarse, pero el oso era implacable. La sangre se mezcló con el agua, formando un rastro carmesí. La pequeña figura de Nathan no podía competir con la fuerza del animal, que lo arrastraba hacia la orilla, gruñendo con ferocidad. Mark se incorporó, ignorando el dolor agudo en sus costillas. Tropezó hacia ellos, impulsado por la adrenalina y los gritos de su hijo. Agarró una rama pesada y golpeó al oso en la espalda. Esto hizo que soltara a Nathan y se girara. Se alzó sobre sus patas traseras imponente frente a Mark, quien permaneció firme a pesar del instinto de huir. Golpeó nuevamente con la rama, pero el oso la apartó con un zarpazo, lanzándola al agua. Luego atacó. El primer golpe derribó a Mark. Las garras rasgaron su pecho, desgarrando su camisa y piel. Mark pateó y golpeó tratando de alejar al oso, pero este era implacable. Sus mandíbulas encontraron su hombro, y el dolor ardiente de los dientes hundiéndose en su carne lo paralizó. Empujó la cabeza del oso, sus dedos resbalando sobre el pelaje áspero, pero el animal lo aplastó con su peso. Nathan intentó arrastrarse lejos, su visión se nubló por las lágrimas, y sus respiraciones eran cortas y entrecortadas. Los gruñidos del oso y los gemidos de su padre llenaban el aire, ahogando el murmullo del río. Agarró una roca, pero su fuerza se desvanecía rápidamente. Mark liberó un brazo y golpeó desesperadamente el hocico del oso. Este retrocedió levemente, dándole a Mark un instante para desequilibrarlo. El oso tropezó, pero se recuperó rápido, atacándolo de nuevo. Esta vez el zarpazo golpeó la cabeza de Mark, quien cayó al suelo empapado en sangre. El oso olfateó el cuerpo inerte de Mark. Entonces se giró hacia Nathan. El niño quedó paralizado, su corazón latiendo frenéticamente. El oso vaciló y finalmente se alejó hacia el río. Nathan quedó sujetando su brazo herido contra su pecho. El dolor punzante de las mordidas era insoportable, y cada movimiento enviaba oleadas de agonía por su pequeño cuerpo. Su mirada llena de lágrimas se clavó en la figura inmóvil de su padre. Mark yacía en el suelo ensangrentado, su pecho desgarrado, su rostro pálido y sin vida. Un escalofrío recorrió a Nathan, una sensación de frío y temor como nunca antes había sentido. Al principio su mente se negó a aceptar lo que veía. Esto no podía ser real. Su papá era el más fuerte, siempre protegiéndolo. Pero la verdad era ineludible. Mark no se movía ni respiraba. La realización lo golpeó como una ola, hundiéndolo. Nathan empezó a sollozar con su pequeño cuerpo sacudiéndose con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro sucio, mezclándose con la sangre y el barro. Se abrazó a sí mismo, meciéndose mientras el dolor lo consumía. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse, mientras su angustia llenaba el vacío dejado por la ausencia de su padre. Luego fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, donde fue operado. Las cicatrices físicas del ataque lo acompañarían toda su vida, pero las emocionales eran más profundas. El sacrificio de su padre quedó grabado como un recuerdo imborrable de amor, valor y la brutal imprevisibilidad de la naturaleza.